reflexión. Muy bien, estamos entonces en este día vamos a estar hablando hoy de alguien que fue un ejemplo, pero que además se animó a decir: si hacen como yo, van a estar haciendo como Cristo. O para ser más preciso, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El Señor dijo en alguna ocasión en su palabra: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le decía el Señor Jesús a Ananías cuando el apóstol Pablo de Tarso, yendo a camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego, y entonces le dio instrucciones precisas a Ananías, que insinuó de alguna manera al Señor quién era este hombre: un perseguidor, alguien que quería destruir las cosas que tenían que ver con Jesús. Pero el Señor ya lo había escogido, y a pesar que le permitió andar en esos caminos tan oscuros, un día, con una luz más fuerte que el sol, al pleno mediodía, le dio la posibilidad a Saulo de encontrarse con Cristo y ser el Pablo de Cristo. Un día él se atrevió a escribir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sin embargo, pocos se atrevían a imitarlo y nadie lo lograría. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, es uno de los hombres más grandes y más influyentes en la historia. Casi podríamos decir el más grande e influyente. Indiscutiblemente que después de Cristo, y sobre todo en el Nuevo Testamento, no hay un personaje más saliente que el apóstol Pablo. Podríamos decir que porque tenemos más información, puede ser, pero a veces cuanto más información tenemos, también descubrimos más cosas equivocadas en las personas. Del rey David tenemos un montón de enseñanza en la Biblia, pero la Biblia nos enseña las veces que David acertó y también las veces que se equivocó. El apóstol Pablo, una vez que recibió a Cristo en su corazón, tuvo que luchar con muchísimas, pero muchísimas circunstancias adversas. A veces vamos para conocer historias de mucho sufrimiento a la vida de Job, de Daniel, de José. Pero ¿qué de la vida del apóstol Pablo? Casi no tuvo descanso. Permanentemente él tenía que estar luchando contra la adversidad. Nunca paró. Él siempre fue al frente. Un hombre que murió con una enfermedad que nunca le fue curada y que sin embargo no le impidió seguir adelante. Cuando pudo trabajar a tiempo completo para el Señor, lo hacía, y cuando tenía que trabajar se encontraba siempre un tiempo para enseñar la palabra. Nació judío, hebreos de hebreos, como él mismo dice, creció judío recibiendo la educación de judíos, y también nació romano, ciudadano, libre de la ciudad de Tarso de Cilicia, y vivió y se educó en el mundo griego, dominando las 3 lenguas. Era un hombre preparado. Indiscutiblemente que no era alguien que no supiera lo que hacía. Pero a veces cuando más nos queremos preparar en la vida, es cuando más nos alejamos de la verdad. Porque nos nace eso de querer saber más, eso de querer descubrir cosas. Y el apóstol, en toda esta enseñanza, lo único que hacía era perseguir a la iglesia. Usaba toda su influencia, su sabiduría, su currículum para perseguir al pueblo de Dios. En un principio aparece en la historia bíblica persiguiendo a los cristianos, y luego, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece convirtiéndose a Cristo. Su encuentro con el Señor en el camino a Damasco es célebre entre los hombres de la fe. A partir de ese momento la vida
de este fariseo fanático cambió por completo. Nadie lo aventajó y nadie pudo ser mejor que él en aquellos tiempos. Como predicador, como maestro de multitudes, como fundador de iglesias, como organizador, como escritor, como teólogo, diría como evangelista, porque aunque él iba y creaba iglesias, era un trotamundo, andaba por todos lados, recorriendo kilómetros y kilómetros, quedándose en las ciudades hasta que él veía que el fruto de su trabajo podía permitirse dejar a otro en su lugar, y mientras tanto con cartas le iba aconsejando y enseñando. Un hombre que confió en los jóvenes. Esta semana que estamos orando especialmente por la juventud, tenía como discípulos a Timoteo, a Tito, jóvenes a los cuales le daba la responsabilidad de estar frente a las iglesias, y también le daba la sola carta de los romanos que escribió lo hubiera inmortalizado para siempre. Alguien dijo que si perdiéramos todos los libros del Nuevo Testamento y se conservara solo la epístola a los romanos, el cristianismo siempre seguiría existiendo. Tan sustancial y densa que hay en esta epístola que no haría falta mucho más. La Biblia lo quiso incluir como una de las tantas cartas del apóstol. Pero los romanos, que eran las personas a las cuales él quería llegar, y por eso soportó un viaje con naufragio y cárcel para llegar hasta Roma, es una carta tan completa. Mientras tanto que hablo, estoy pensando en justificados por la fe, estoy pensando en los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y en esos versos en que recibe al Señor Jesucristo será salvo, y otras tantas afirmaciones ordinarias. Pablo es inminentemente un hombre con mucha comprensión de lo profundo que fue el sacrificio de la cruz. Nadie como él, a pesar de que él no estuvo con discípulos, entendió lo que es vivir crucificado con Cristo. Tal vez porque el Señor eligió a Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, para que cuando se transformara en un defensor, pero además fundador de tantas congregaciones, tuviese que padecer injusticias, oprobios. Sus propios amigos le abandonaron. En alguna ocasión las cartas dicen: estoy solo, solo el Señor está conmigo. Y en otras ocasiones solo destacaba una o dos personas. Lo que quiere decir que mucho trabajo no le había alcanzado a Pablo para poder tener un buen equipo de gente, porque era difícil llevarle el ritmo, era muy complicado ser como él. Por eso arrancamos con esto de: sed imitadores de mí. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir esto? ¿Cuánto pudiéramos usar esta frase? ¿Cuánto nos animaríamos a decirle a otros: haz lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo manda? Nadie, ninguno, pudo tener frases tan célebres como la de Pablo en Gálatas 2:20, por ejemplo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. El apóstol Pablo le trataba de hacer entender a la gente: si hay un hombre transformado, si hay alguien que fue hecho de nuevo, si hay alguien que murió para poder nacer de nuevo, soy yo. Nadie va a poder decirme que hay algo que es imposible para Dios, que hay algo que es imposible para Jesús, porque peor que yo no había. Cuando habló entre los apóstoles dijo: yo soy el último y el más pecador. La humildad con la que él recibió todas las bendiciones de Dios era totalmente un antónimo de su soberbia cuando era un perseguidor de la iglesia. Una transformación como esta solo la hace un corazón que se abrió totalmente al Señor. Y Pablo no salió a la deriva, Pablo se preparó, estudió. El conocimiento que ya tenía le fue perfeccionado por el Espíritu Santo para apuntar a la cruz. Pocos hombres habrá,
si es que hay alguno que puedan decir tan sinceramente como Pablo, estoy con Cristo juntamente crucificado. Sin embargo, no debemos desesperar. Es una idea difícil, pero es accesible. Llegar a ese punto de experiencia moral es llegar al máximo de la vida. Solo basta con ser real y sincero y darle lugar a Jesús en nuestra vida con toda nuestra alma y con una decisión de corazón. Es difícil pensar en que podemos ser como Pablo, pero Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y entonces vayamos a los versículos de la Biblia que nos dicen que miremos al Señor, que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Está claro que se nos hace casi imposible ser como Pablo. Pero a veces pensando en esto digo, ser como Pablo alcanza solo para ser salvo. Será importante ser como Cristo, y aunque parezca ser más lejos que lo que fue Pablo, porque Jesús fue perfecto, total y absolutamente santo, de todas maneras el Señor nos está dando instrumentos e instrucciones para que por lo menos seamos imitadores de corazón, claro, sanos, que tratemos de superarnos cada día. No es fácil, porque el viento es contrario, porque el mundo va para el otro lado, porque nos encontramos con ellos de frente y son muchos. Pero cuando entendemos y nuestro corazón se abre y Cristo entra en nuestra vida y hace una transformación, nos damos cuenta que más son los que están con nosotros. Qué bueno es que cuando partamos de esta tierra, nuestras huellas hayan sido tan claras en lo que tiene que ver aquello que el Señor nos enseñó, que alguien pueda decir, aunque sea una muy pequeña frase, en favor de lo que dejamos e hicimos, como nosotros hemos encontrado tantas y tantas frases y versículos de lo que Pablo hizo y dijo. No está todo perdido. No es para decaerse porque no hemos podido dar la talla de Pablo. A Pablo lo llamó a ser Pablo, y a vos te llamó a ser un hijo de Dios que trate de hacer todo lo más parecido a lo que la voluntad del Señor te pide. No hay dos iguales, pero que nosotros seamos genuinos, esperemos en Él, y entonces, imitando a Jesucristo, podamos también dejar huellas y frases y ejemplo para que otros lo puedan seguir. Que el Señor te bendiga.